quiero invitarlo en esta mañana que vaya al libro de la carta a los Efesios. Y vamos a mirar un tema. Quiero hacer una exposición de alguna manera temática, pero es expositiva, y es el tema de la redención. Y hace 8 días usted y yo estuvimos hablando de realmente cuál sería el problema si no hubiese la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estuvimos hablando de 2 problemas, uno teológico y uno personal realmente, y donde encontrábamos varios puntos significativos en cuanto al problema, como lo manifestaba el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, del capítulo 15, versículo 13 hasta el 20 realmente, en cuanto a si no había resurrección, y cómo nosotros como creyentes pues realmente estaríamos siendo los más dignos de lástima. Pero en esta mañana quiero invitarlo, si usted está tomando nota, para que miremos un texto bíblico, y es desde Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 1, versículo 6 en la parte B hasta el versículo 10. Y vamos a mirar entonces este texto bíblico y hacer la lectura y luego oramos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6 en la parte B, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Hasta ahí la porción de la Escritura, y acompáñeme en oración. Padre, el anhelo en mi corazón, Señor, es que Tú seas exaltado, adorado, glorificado y temido. Pero para que ello pueda suceder, Señor, tiene que ser única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Jesús, como entonamos el cántico hace un momento, porque solo en Jesús está nuestra fe, debe estar nuestra fe. Solo por medio de Jesús nos podemos acercar a ti, Señor, confiadamente al trono de la gracia. Solo en Jesús, Señor, puede llegar a haber esperanza. Por eso ruego, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos comprender esta enseñanza con respecto a la redención perfecta que Tú has llevado a cabo en Jesucristo, por medio de Jesucristo, Él como el sustituto nuestro, Señor. Y que podamos nosotros, Señor, mediante la exposición de Tu palabra, Señor, disponernos a obedecerla y a vivir de una manera justa, santa, piadosa, Señor. Te rogamos que bajo el poder y la dirección de Tu Santo Espíritu, Señor, Tú recibas en cada corazón de los que bien Tú has tenido tocar toda la gloria, recibirla, y toda la honra y el honor. En Cristo Jesús. Amén. Ok, mirando este texto bíblico, si usted le presta atención, mi amado, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo utiliza unos elementos de la redención
Y es importante tener claro el significado de la redención. Lastimosamente, hoy en día muchas personas que aún dicen llamarse cristianas o ser cristianas no tienen idea del significado de la redención. Pero permítame recordar un poco qué es la redención desde la perspectiva bíblica. La redención bíblica se refiere al acto de Dios por el cual Él mismo pagó a manera de un rescate el precio del pecado. Y la palabra que nosotros encontramos en este texto es la palabra lutró, que hace referencia precisamente o se utilizaba para designar la liberación de un esclavo real, que era redimido o comprado de esta manera. Sin embargo, nosotros tenemos un precioso texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que también nos hace referencia, y aunque encontramos diferentes términos de la palabra redención, en el caso bíblico nos muestra que es bien importante y están enfocados hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Ruth es interesante cómo realmente cuando Ruth, que era una moabita, ¿sí? Y ella estaba con... se me fue. Con Noemí, gracias. Con Noemí, que era su suegra, pues realmente ya ellas habían regresado y ella va y entra al lugar donde Boz está y se pone a los pies de Boz para ella pedirle que se case en una manera de ser redimida, digámoslo así. Pero es interesante que para ello entonces Noemí tenía un terreno y ella lo que buscaba era que ese terreno realmente pues fuera redimido por un pariente. Pero es interesante ver cómo Boz aparece ahí en medio de la cena y él va donde el pariente que tenía derecho a redimir eso. Ahora, para entenderlo un poco más, el redentor era o tenía que ser un pariente cercano, pero había tres maneras. En primer lugar, debía ser un hermano, y si no tenía un hermano, entonces algún pariente cercano. Y esto lo prescribía la ley en tres funciones a manera de redentor, que es lo que quiero compartir con ustedes. Primero, comprar la libertad de un israelita que se había vendido a la esclavitud por dificultades económicas, que es donde encontramos la palabra lutró. Y eso usted lo puede ver en Levítico 25, versículos 47 al 49. Pero lo segundo era que podía comprar la propiedad de un israelita que se había visto forzado a venderla por necesidades económicas. Eso también está en Levítico 25 al 34. Y lo tercero, para redimir, era vengar el asesinato de un israelita, Números 35, versículos 19 al 21. Pero en este caso, para que lo entendamos de una manera más rápida, Boz, en vista de su posición y en el término del hebreo, digámoslo así, aparece es Goel, que es haciendo referencia al pariente más cercano. Para este caso con Noemí, su generosidad para con Ruth, realmente en el campo él podía ser una fuente de ayuda o un hombre que realmente pudiera llegar a manifestar la ayuda en estas dos mujeres. Ahora, resumiendo simplemente, lo que nos muestra la Escritura es que Boz es un tipo de Cristo en tres maneras. Número uno, Cristo es pariente de la raza humana, como bien nos lo muestra Hebreos 2:14, que Él tomó semejanza de hombre. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Él es pariente de la raza humana. Lo segundo es que por ser el Hijo de Dios y sin pecado, Cristo puede redimir a la humanidad caída. Juan 1:29 y 1 de Pedro 2:24 nos lo manifiesta. Y lo tercero es que Cristo voluntariamente dio su vida
para redimir la humanidad, es decir, que lo quisiera hacer, que lo deseara hacer. Y eso nos lo muestra precisamente Mateo 20:28, Juan 10, capítulo 10, versículo 11, 17 y 18. Y aún el libro que estamos estudiando dentro de la congregación Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, si usted lo mira en un momento ahí, Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Y esa era la idea exacta a que se alude con el uso del término en el Nuevo Testamento para representar el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, tenemos que ver que Él pagó el precio de la redención a fin de poder comprar para sí mismo una humanidad caída y ponerla en libertad de su esclavitud al pecado y de su resultado, que es la muerte. Ahora, la cuestión es que todo ser humano que ha nacido desde la caída ha entrado a un mundo como un esclavo del pecado, bajo servidumbre completamente total a una naturaleza que es corrupta, mala, separada de su creador. Eso es lo que nos describe la Escritura. Ahora, tenemos que ver que ninguna persona nace libre espiritualmente. Ningún ser humano es libre del pecado o libre de las consecuencias temporales y de su consecuencia o castigo último, que es la muerte. Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte. En Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Ahora, en este pasaje Pablo menciona 5 elementos de la redención que Dios ofrece a los hombres caídos por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos el Redentor, los redimidos, el precio, los resultados y la razón de la redención. Vamos a mirar el primer elemento, y es el Redentor. Si usted observa el versículo 6 en su parte B, dice que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En la versión Reina Valera dice: con la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es esa parte? Bueno, usted lo observará, y es que dice la gracia, para alabanza y la gloria de su gracia. Es decir, la gracia es el concepto al que Pablo hace referencia cuando escribe gratuitamente ha impartido, o con la cual, según la versión Reina Valera, ¿sí? Nos ha impartido gratuitamente, digámoslo así. Es la gracia de Dios, su amor, su bondad inmerecidos, lo que Él nos concedió. De manera que gratuita, el instrumento o herramienta que gratuitamente, como lo dice la versión Las Américas, ha impartido en el amado, ha sido gratis. Además, nos muestra que tenemos redención gracias a que estamos en Él. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, muy conocido este texto bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, nos dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Jesucristo es nuestro Redentor del pecado y de la muerte. Y cuando Pablo utiliza acá en el amado, está diciendo que esta palabra indica a aquel quien se encuentra en la condición de ser amado por Dios, es decir, quien pagó él mismo el precio para nuestro rescate del pecado y de la muerte. Ahora, puesto que pertenecemos a Cristo, somos hechos uno en Él, por Él, mediante la fe, y estamos en su cuerpo. Ahora es cuando Él nos ha hecho aceptos en el amado, es decir, es una condición en la que nosotros ya nos encontramos, somos aceptos por Dios, ¿por medio de quién? De su amado. En este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Lo interesante es que desde el comienzo del ministerio de Jesús, el Padre le declaró como mi Hijo amado. Lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, Él dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Entonces el Hijo es el amado realmente. Y debido a que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, es decir, este texto está enfocado a quienes son creyentes, a quienes somos creyentes, creemos en Él, entonces como lo declara Juan 14, 21, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y del traslado, y nos ha trasladado del reino de su amado y al reino de su Hijo amado, Colosenses 1:13. Y como lo mencioné en Juan 14, 21, dice que ahora nosotros somos amados de Dios, somos amados de Dios. Y ese es el punto, que nosotros ahora somos amados por Dios. Bueno, hemos sido amados desde el pasado eterno, pero haciendo referencia a la redención en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Padre nos ama ahora como ama a Cristo. Ese es el punto que nosotros tenemos que mirar, iglesia, y es que el Padre nos ama de la misma manera como ama a Cristo y quiere que tengamos todo lo que Cristo tiene. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir en el versículo 3 de Efesios capítulo 1, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, todo cristiano es un hijo amado de Dios porque el Señor Jesucristo se ha convertido en nuestro Redentor. Y eso es algo fundamental. Él es mi Redentor, Él es mi redención. Por eso quise hacer un poco rápida la ilustración en el caso de vos, y vos termina siendo un tipo de Cristo, como ya lo nombré en el Antiguo Testamento. Ahora, el concepto de un Redentor humano en el Antiguo Testamento establecía 3 condiciones. Debía tener un vínculo familiar con la persona que necesitaba la redención, debía estar en capacidad de pagar el precio y también estar dispuesto a hacerlo. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo cumplió a perfección, estos 3 requisitos. Un poeta ha expresado en realidad magnífica de la redención en estas palabras: cerca, tan cerca de Dios, más cerca jamás podría estar, porque en la persona de su Hijo estoy tan cerca como Él lo está. Amado, tan amado por Dios, más amado jamás podría ser, porque en la persona de su Hijo soy tan amado como Él lo es. Los cristianos son aquellos que han sido agraciados por Dios. Y aquí encontramos entonces el segundo elemento, y es los redimidos. Los cristianos es el pueblo redimido por Dios, precisamente, y es lo que nosotros tenemos que mirar acá, y podemos darnos cuenta cuando el Redentor en su generosidad y gracia nos hizo aceptos a personas que se puede describir como los santos y fieles en Cristo Jesús. Observe que en el versículo 1 Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Es a los santos y a los fieles en Cristo Jesús. Nosotros somos quienes tenemos redención por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien lo hace o lo describe el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, que nos recuerda cómo éramos cuando Dios en su gracia nos redimió, y usted lo puede observar ahí en el versículo del versículo 1 al 3, nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que andábamos siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos sin Cristo, dice el versículo 12 del mismo capítulo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y lo interesante es que en el capítulo 4, Pablo les recuerda, y nos recuerda a nosotros también, que en otro tiempo anduvimos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios,
a causa de la ignorancia y de la dureza del corazón. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Y esa es la clase de personas y la única clase que existe que Dios vino a elegir y a redimir realmente. Por supuesto, es debido a que los hombres son así que hay necesidad de una redención. La humanidad necesitaba un redentor. Si los hombres fuesen buenos, no necesitarían un redentor. Por eso es que Cristo, como lo escribe el apóstol Pablo a Tito, en Tito 2:14, dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sin embargo, no es sino hasta que una persona se da cuenta de su necesidad de redención. Y aquí está el problema. Y es que la gente no se da cuenta de la necesidad de un redentor. Porque la gente no ve su pecado, no ve su maldad, no ve su inmundicia realmente delante de Dios. Tiene un bajo concepto de Dios, no ve lo santo que Dios es. Pero solamente cuando el ser humano ve la necesidad de una redención, que puede ver completamente su necesidad, de que necesita de alguien que lo redima en su condición de esclavo del pecado. Y hasta que reconozca su esclavitud irremediable del pecado, es decir, que vive en el pecado, que está sometido por el pecado, que está esclavizado por el pecado, no estará dispuesto a buscar que sea liberado de él. Pero cuando lo hace realmente, será liberado de la maldición del pecado. Y realmente el pecado tenemos que ver que está introducido en nuestro cuerpo, es nuestra naturaleza en la que estamos, pero también que cuando realmente la persona es redimida del pecado, de la maldición del pecado, entonces también es introducido al cuerpo de Cristo y bendecido con todas sus bendiciones espirituales, que es lo que el apóstol Pablo está declarando. Y aquí encontramos un tercer elemento, y es el precio de la redención. Y lo encontramos ahí en el versículo 7, en su parte A, cuando dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. El precio de la redención es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al Hijo de Dios le costó su propia sangre recobrar a los hombres del mercado esclavista del pecado. Le costó eso. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, el autor de la carta a los Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El derramamiento de sangre es una expresión que equivale a muerte, la cual constituye el castigo y la paga del pecado. La propia muerte de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el derramamiento de su sangre, fue la sustitución por nuestra muerte. Por eso hablamos de la doctrina de la sustitución. Él ha sido nuestro sustituto. ¿Y por qué decimos? Porque Él fue quien derramó su sangre. Fue con su sangre que Él nos redimió. Él se colocó como nuestro sustituto. Aquello que merecíamos y de lo cual no podíamos salvarnos por nosotros mismos, el Salvador amado, aunque no lo merecía, decidió llevarlo en sí, sobre sí mismo. Y este es el punto cuando la gente prefiere y dice, no, yo no necesito un Salvador, yo no necesito a alguien que me redima, porque no veo la maldad que hay en mí. Pero en la gracia, el favor y la misericordia de Dios que nos concedió por medio de su Santo Espíritu, el poder ver nuestra condición delante de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ha redargüido de pecado. Y cuando el Señor Jesucristo dice de pecado por cuanto no han creído en mí, es porque podemos poner nuestra mirada en Él, verlo a Él y darnos cuenta que necesitamos ese Redentor. Nuestro Señor Jesucristo fue el que pagó por algo que de otro modo no nos habría condenado, nos habría condenado a la muerte y al infierno.
Es el Señor Jesucristo el que nos libró realmente de tener esa condenación de muerte eterna y separados completamente de Dios. Ahora, lo interesante ahí que podemos ver acá con respecto a lo que nos está hablando de la Escritura en cuanto al significado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que en el Antiguo Testamento se efectuaban todo ese tipo de sacrificios. Y la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio era ofrecida de una manera continua sobre los altares del tabernáculo y después en el templo. Era allí donde se llevaban a cabo esos sacrificios. Pero lo que nos muestra la Escritura, tanto en el Nuevo Testamento de manera maravillosa, en el mismo libro a los Hebreos, en esta carta y en esta porción de la declaración que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia en Éfeso, es que esa sangre nunca pudo y nunca tuvo realmente el propósito de limpiar el pecado a quienes la ofrecían. Esos animales realmente no eran más que sustitutos alegóricos y tipológicos, como el escritor de la carta a los Hebreos nos lo muestra en Hebreos capítulo 10, versículo 4, cuando dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En cambio, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo describe ahí en el mismo capítulo 10, versículo 10, dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 2. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 26, 28, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y como lo explica, continuamos con el libro de la carta a los Hebreos, el sacrificio, el autor de esta carta dice que el sacrificio de Cristo no fue, como bien lo describe, y usted quiere ir allá en Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14, por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino que Él, es decir, Cristo, por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 dice: no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, cuando el apóstol Juan en la visión que tuvo en el libro de Apocalipsis y vio a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos cantar, en Apocalipsis 5, 8 al 10 dijo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y con tu sangre nos has redimido para Dios, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y también nos dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, que la redención que es en Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre. Es decir, nosotros tenemos que tener claro y bien fundamentado que es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hemos sido redimidos, que ha pagado el precio de quienes éramos esclavos del pecado, y que realmente con su sangre ha comprado realmente, nos ha comprado de ese mercado esclavista
en los que nos encontrábamos subyugados, como ya lo mencioné aquí, el apóstol Pablo lo menciona en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora? Nos ha puesto en libertad como hijos rescatados de Dios. Ahora, en esa libertad que ahora se nos ha concedido, hay una unión con Cristo y estamos recibiendo toda buena dádiva que Él tiene y todo lo bueno que Él es. Es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo está libertando a los creyentes de la culpa, de la condenación, del yugo, del poder y de la paga del pecado, y algún día glorioso aún de su presencia. Y esto nos lleva al cuarto elemento que encontramos acá, y es los resultados de la redención. Y esto es muy importante. Los cinco elementos son fundamentales, pero este cuarto es muy importante. Si usted observa, el resultado de la redención es el perdón de nuestros pecados. Observe el versículo 7 en su parte B. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La redención, iglesia, incluye toda buena dádiva que se puede concebir. Observe que el versículo 13 lo dice: toda bendición espiritual en los lugares celestiales es lo que nosotros hemos recibido. Pero Pablo se enfoca aquí en dos aspectos que son claves y de especial importancia. Un aspecto es negativo, que es el perdón de pecados, y el otro es positivo, y es que nos lo muestra acá, que dice en el versículo 8, en toda sabiduría y discernimiento. En otras versiones dice sabiduría e inteligencia, que nos dio a conocer en el misterio de su voluntad. Entonces, lo primero que encontramos acá es el negativo y es el perdón. Es decir, el resultado principal de la redención para el creyente es el perdón. Y una de las verdades centrales tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es el perdón. Siempre está marcado ahí. Siempre lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras. También es la verdad más apreciada por quienes han experimentado su gran bendición. El caso suyo, mío, si somos verdaderamente creyentes, hemos experimentado el perdón de pecados. El Señor Jesucristo en la última cena explicó a sus discípulos cuando tomó la copa que Él iba a beber y les explicó y les dijo que Él estaba haciéndolos a través de esa cena y de el tomar esta copa partícipes de su sangre. Y esa sangre significa el nuevo pacto, que como bien lo describe Mateo 26, 28, es el nuevo pacto que es derramada para remisión de los pecados. Cuando usted y yo celebramos la Santa Cena, cuando lo hacemos con reverencia, realmente estamos manifestando que entendemos claramente que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús mediante su sangre derramada en la cruz. Es decir, la redención trae perdón. Y no hay nadie más que pueda decir o ajustar o culpar o señalar el pecado si verdaderamente nosotros hemos sido perdonados, redimidos en Cristo Jesús. Los conductistas y representantes de las escuelas de psicología sostienen que no podemos ser culpados por nuestro propio pecado, ya que la culpa es de nuestros genes, de nuestro ambiente, de nuestros padres o de algún otro agente externo. Pero lo cierto, mis amados, es que el pecado de una persona es su propia falta y la culpa correspondiente solo es suya. Dios va a culpar a cada persona por su propio pecado. Una persona honesta que entiende en lo más mínimo su propio corazón sabe esto con certeza realmente, de que es pecador, de que realmente todo está en su propia vida, esa maldad.
Ahora, tenemos que ver claramente que el Evangelio no enseña, como algunos sostienen falsamente, que los hombres no tengan pecado ni culpa, sino que Cristo puede y está dispuesto a quitar realmente el pecado como la culpa de aquellos que confían en Él. Es decir, aquellos que depositan su confianza en Jesucristo, puede ser quitado, puede ser redimido de esa condenación del pecado. Como bien lo dijo el apóstol Pablo a los judíos en Antioquía, en Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39, por medio de Él, es decir, de Cristo, se les anuncia el perdón de pecados. El día santo más grande para el pueblo de Israel, digámoslo así, el día más grandioso, más significativo para el pueblo de Israel, es el Yom Kippur. ¿Por qué? Porque es el día de la expiación. Y es interesante que cuando lo miramos a modo de la escritura, que en aquel día el sumo sacerdote lo que hacía era que él seleccionaba 2 machos cabríos, perfectos, sin defectos, sin mancha, para el sacrificio. Pero uno de esos machos cabríos era degollado por el sacerdote y el altar era rociado por toda la sangre de este animal como un sacrificio. Ahora, el sumo sacerdote lo que hacía era que luego colocaba las manos, que después de haber rociado toda la sangre de este primer animal, luego él lo que hacía era que colocaba las manos sobre el otro macho cabrío, y en una señal simbólica de que los pecados del pueblo realmente eran echados o cargados sobre ese otro animal. El punto es que ese macho cabrío era después llevado al desierto, se llevaba lo más lejos que se pudiese, tan lejos realmente que él no pudiera encontrar el camino de regreso. Ahora, el significado alegórico de esto que hacía el sacerdote era que los pecados del pueblo se iban con el animal para nunca volver a ellos. Usted lo puede ver en Levíticos capítulo 16, versículos 7 al 10. Si quiere, acompáñeme allá y hacemos la lectura de este texto bíblico. En Levíticos capítulo 16, versículos 7 al 10, dice la escritura: y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Versículo 10. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Eso era lo que se hacía. Entonces lo que se quería significar acá era que ya cuando el sacerdote colocaba sus manos sobre este macho cabrío, lo enviaba al desierto, lo llevaban lo más lejos y nunca más regresara, marcando la pauta de que los pecados iban a ser en esa manera significativa perdonados. Pero no obstante, este acto que no quitaba realmente o en realidad los pecados del pueblo, por hermoso, por significativo que nosotros podamos pensar en este acto, ellos sabían bien que realmente no estaban siendo redimidos plenamente de sus pecados. Y lo que nos muestra la Escritura era que es solamente una ilustración de que Dios y nadie más que Dios puede en Cristo Jesús redimir los pecados verdaderamente de una humanidad que está caída. Es por medio del derramamiento de la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. En un sentido literal, tomó los pecados del mundo y los puso sobre su propia cabeza para así, por así decirlo, digámoslo, a fin de poder llevarlos a una instancia infinita de la cual jamás podría regresar. Y es el alcance que tiene el perdón de los pecados según las riquezas, como Pablo lo describe aquí, de su gracia. Las riquezas de su gracia. Observe el texto, mi amado. Ahora, es trágico que muchos cristianos tristemente se depriman por sus deficiencias y sus faltas.
pensando y actuando como si Dios aún les echara la culpa, les estuviera achacando su pecado. Y están olvidando que debido al hecho de que realmente Dios ha tomado sobre sí, todos sus pecados, están separados de ellos. Esos pecados ya no van a regresar. Y el salmista en el Salmo 103, versículo 12 dice: ¿cuánto lejos está el oriente del occidente? Entonces estas personas tristemente están olvidando realmente la obra que Dios ha llevado a cabo, y como lo manifiesta por medio de el profeta Isaías, de que un día Él desechará como una nube las transgresiones de los creyentes y como niebla sus pecados. Isaías 44, 22, Él dice: vuélvete a mí, dice a Él, a cada creyente, porque yo te redimí. Isaías 44, 22. Ahora, iglesia, antes de que viniera realmente el Mesías y pagara el precio por la redención, que lo llevara a cabo como lo muestra el Nuevo Testamento, Dios habló de ella como un hecho que ya había tenido lugar. Y esto es algo supremamente importante. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné, los cristianos muchas veces deprimidos olvidan que Dios se fijó en los pasajes del tiempo antes de que siquiera hubiera formado la tierra. Y lo que nos muestra es que colocó los pecados de sus elegidos sobre la cabeza de su propio Hijo y que los alejó a una instancia eterna. Realmente desde el pasado eterno Dios ya había preparado todo esto. Él disolvió nuestros pecados antes de que naciéramos, y estos jamás pueden regresar. Ahora, eso cuesta trabajo para una mente racional que lo quiere entender de forma humana. Cientos de años antes del Calvario, el profeta Miqueas hizo esta declaración. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Lo más tremendo, iglesia, es que nosotros como creyentes, nosotros mismos lleguemos a estar teniendo presente nuestro pecado, todo nuestro pecado pasado, y no mirar realmente la redención y cómo realmente en Cristo Jesús hemos recibido la libertad de la esclavitud del pecado. Necesitamos realmente comprenderlo. Muchas veces queremos mirar a las demás personas como tratándoles de revolver su pecado, tomando la postura del Espíritu Santo, como si nosotros hiciéramos el papel del Espíritu Santo. No se te puede olvidar lo que tú has vivido, lo que tú eres, la porquería que tenías en tu vida. Pero un verdadero redimido, iglesia, sabe realmente cuál es su condición delante del Señor. Para el Israel antiguo, la distancia del oriente al occidente y lo profundo del mar que nos muestra acá representaba la infinidad. Es decir, realmente el perdón de Dios es infinito porque lleva nuestros pecados a los rincones más alejados de la infinidad eterna. Es lo que nos está diciendo la Escritura. En su obra del rey Ricardo III, Shakespeare dice acerca del rey que se está lamentando y dice: mi conciencia tiene 1000 lenguas distintas y cada lengua trae un cuento distinto y cada cuento me condena como un villano. Pero esto no es cierto con respecto a los cristianos. Hay veces que queremos decir: tu conciencia te redarguya, tu conciencia te la revuelva. No, mi amado. Tenemos que entender muy bien la redención.
Tan pronto Jesús entra en la vida de una persona como Salvador, como Señor, Él nos dice que realmente somos completamente libres de la condenación del pecado. Como bien lo hizo con la mujer que fue llevada delante de Él en adulterio. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Juan capítulo 8, versículo 11. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso Pablo, cuando escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, les dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mis amados, el perdón en Jesucristo es algo inmerecido, pero es gratuito y es completo, y es lo que Pablo está diciendo acá. Quienes tienen a Cristo también tienen libertad del pecado, ahora y por toda la eternidad. En Cristo nuestros pecados en el pasado, en el presente y en el futuro han sido perdonados por su nombre. Tenemos que mirar entonces que los pecados fueron perdonados mucho tiempo antes de que nosotros los cometimos y seguirán perdonados para siempre. Esto no implica entonces que pequemos deliberadamente. Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero debemos tener en cuenta que nuestros pecados, mucho antes de que los cometiésemos, fueron perdonados por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debido a que nosotros seguimos pecando, necesitamos el perdón continuo para nuestra limpieza. Pero no necesitamos de manera continua el perdón de la redención. La redención fue llevada a cabo una sola vez y es lo que nosotros tenemos que mirar. Jesús le dijo a Pedro en Juan capítulo 13 versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y aunque nosotros seguimos pecando, bien lo dice primera de Juan capítulo 1 versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el que perdona todos nuestros pecados. En su gracia de salvación, que todo absolutamente lo cubre. Y por eso es que el versículo 6 cuando dice, alabanza de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, o con la cual, ¿sí?, nos ha hecho aceptos en el amado, versión Reina Valera. Ahora, eso no significa que ya no pequemos, ojo con eso, ni tampoco que cuando lo hacemos nuestros pecados dejan de tener efectos dañinos en nuestra vida. De hecho, tienen un profundo efecto. ¿En qué? En nuestro crecimiento espiritual, en nuestro gozo, en nuestra paz, en utilidad y capacidad para tener una comunión íntima y abundante con el Padre. El pecado no nos va a dejar tener comunión con el Padre. Al contrario, nos va a amedrentar y nos va a llevar a decirnos que no tenemos comunión con Él. Y por esta razón el creyente está llamado a pedir perdón a diario para que pueda disfrutar realmente, no solo del perdón general, de la redención que ya ha recibido, sino del perdón específico para la limpieza diaria, el cual lleva a una comunión máxima con el Señor. Creo que el error más grande es cuando pensamos en que ¿para qué voy a orar si Dios sabe que he pecado y que estoy mal? Y es cuando más lo necesitamos. Necesitamos llegar a esa comunión máxima. Necesitamos tener ese compañerismo y esa intimidad con nuestro Dios para el provecho espiritual. Phyllis Bliss explicó o declaró lo siguiente:
Soy tan feliz porque nuestro Padre soy tan feliz porque nuestro Padre en el cielo nos habla de su amor en el libro que ha dado. Cosas maravillosas veo en la Biblia. Esta es la más estimada de ellas, que Jesús me ama. Oh, si solo existe una canción que pueda cantar cuando en su belleza vea al gran Rey, esta será mi canción en la eternidad. Oh, qué maravilla es que Jesús me ama. Ese es el verdadero amor. La inmensidad y alcance de nuestro perdón puede verse en el hecho de que Pablo dice de manera específica, observe el versículo 7 en su parte C, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios, al igual que su amor, santidad, poder y todos sus demás atributos, es completamente ilimitada. Y aquí encontramos el segundo aspecto, ya no negativo. El negativo fue el perdón, ahora tenemos el positivo y es la sabiduría e inteligencia. Lo encontramos ahí en el versículo 8, en toda sabiduría e inteligencia. Y este segundo resultado de redención para el creyente es que recibe eso, sabiduría e inteligencia. Y la palabra sabiduría aquí en el griego se llama Sofía, que es una palabra que está aludiendo el entendimiento de las realidades últimas, es decir, tales como la vida, la muerte, Dios, el hombre, la justicia, el pecado, el cielo, el infierno, la eternidad y el tiempo. Y lo que Pablo está hablando con respecto de sabiduría es que son las cosas de Dios, entiende las cosas de Dios, comprende las cosas de Dios. Y cuando él habla y junta entonces sabiduría, en la versión Las Américas dice y discernimiento, la versión la Reina Valera dice inteligencia, hace referencia a lo mismo, es pronosis, que es en el griego, y hace énfasis a un entendimiento práctico, y por eso me encanta como la Nueva Versión Internacional dice sabiduría y entendimiento. Y es el entendimiento práctico, en la comprensión de las necesidades, de los problemas y principios propios de la vida diaria. Es decir, sabe cómo enfrentarse a los problemas, ¿sí? Es una prudencia espiritual en el manejo de los asuntos cotidianos. La manera como vemos que una persona llega a tener sabiduría y entendimiento es como resuelve los problemas. No es porque venga aquí a las clases realmente. Es importante las clases, es importante la formación, pero realmente es como vemos que reacciona frente a las situaciones adversas de la vida diaria. Cómo resuelve los problemas personales, los problemas matrimoniales y todo. Ahí es donde podemos ver que es una persona que tiene entendimiento. Dios no solo nos perdona y aleja de nosotros del pecado que corrompe y distorsiona nuestra vida, sino que también, como bien lo dice la Escritura, nos da los recursos suficientes para entenderle y andar en esta vida día tras día, de una manera que realmente llegue a reflejar su voluntad y que le agrade. Él nos da con generosidad los medios necesarios para entender su palabra y también para saber cómo obedecerla. Si usted mira en 1 Corintios, hay un momento, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice la Escritura, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría, no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. El versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y el versículo 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos la mente de Cristo. El apóstol concluye esa parte aquí
de una manera asombrosa este pasaje con la declaración, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y eso es lo que necesitamos. Y aquí encontramos el último elemento, el quinto elemento, y es la redención, la razón, perdón, de la redención. Y observe el versículo 9 en su parte B y el versículo 10. Según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en él. Bueno, hasta ahí. Ahora, aquí hay una pregunta, iglesia. ¿Por qué ha hecho Dios tanto por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha bendecido con toda bendición espiritual? ¿Por qué nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Nos ha hecho santos y sin mancha? ¿Por qué nos ha predestinado a ser adoptados como hijos suyos, siendo redimidos en la sangre de su Hijo? Y ahora nos ha dado con sobreabundancia, digámoslo así, su perdón. Nos ha llenado de sabiduría y nos ha dado entendimiento según las riquezas infinitas de su gracia. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en que Dios redime a los hombres con el fin de que Él pueda reunir todas las cosas en sí mismo. El tiempo de esa reunión será en el reino milenario, que será la dispensación del cumplimiento de los tiempos, iglesia. Cuando la historia llegue a su consumación, es decir, cuando todo termine, cuando llegue el reino de nuestro Señor Jesucristo, la eternidad comience de nuevo y el cielo nuevo y la tierra nueva serán establecidos y se cumplirá que Dios se había propuesto en sí mismo hacer todo esto, ¿qué? Reunir todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos, como lo describe el texto bíblico, como las que están en la tierra. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es la meta de la historia y la única resolución posible de la historia es Jesucristo. El paraíso perdido en Adán ha sido restaurado en Jesucristo. Y en aquel momento, como bien lo leímos en el texto bíblico de Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo realmente reunirá el universo entero en unidad perfecta. En el tiempo, el universo, en este tiempo, digámoslo así, más bien, no está unificado. Es un universo que está corrompido, dividido y deteriorado. Satanás es ahora el príncipe de este mundo, como lo describe la Escritura, pero en aquel tiempo será echado fuera. Juan capítulo 12, versículo 31. Y el diablo con sus ángeles, con todos sus demonios, serán echados al abismo durante el milenio, soltados, como lo describe Apocalipsis, por un tiempo breve y después lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Tan pronto sea desechado hasta el más mínimo vestigio de maldad, lo que Dios va a hacer es que va a establecer una unidad incomparable en Él y realmente va a llevar a cabo la totalidad de la meta inevitable que tiene preparado para todo el universo. Aparte de la sabiduría y de la inteligencia que Dios suministra realmente a sus hijos, tal conclusión es, podríamos decir, desesperanzadora e ineludible. Solamente sirve la sabiduría de Dios. No es la sabiduría de este mundo. Como lo escribe Santiago, la sabiduría de este mundo es perversa. Pero debemos orar por sabiduría que proviene de lo alto, que es pura, que es limpia, que es perfecta. Pero lo cierto, mis amados, es que la historia le pertenece a Dios. La historia no le pertenece a los planes ínfimos del hombre.
todo lo que el hombre prepare no va a servir, no pertenece al poder destructivo de Satanás. La historia es escrita y dirigida por su creador, quien la supervisa, quien la dirige, quien la gobierna, hasta que llegue el cumplimiento realmente pleno de su propio y último propósito, como lo describe aquí Pablo, reunir todas las cosas en Cristo. Realmente el diseño que Dios ha hecho, su plan perfecto desde el pasado eterno, y como lo preparó en el pasado eterno y lo ha desarrollado en forma soberana y lo está desarrollando conforme a su voluntad divina, entonces podremos ver el cumplimiento de los tiempos. Dios lo que va a hacer es que Él hará que se realice de manera completa, perfecta, en la persona de su Hijo Jesucristo, y en quien opera realmente para siempre la armonía, la justicia y la renovación perfecta junto con todas las cosas. Y como Él termina diciendo en esta porción de la Escritura, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar.